Gracias. Isaías 44, verso 21. Isaías 44, verso 21 al verso 26. Si han encontrado, le damos lectura y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides, yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. El Evangelio de San Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 25 al verso 28. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nuevamente el verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Oramos. Padre Celestial, Dios de la gloria, Dios de misericordia, una vez más nos acercamos, Señor, ante ti, a darte gracias por tu gran misericordia y esta oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, de habernos podido reunir, de haber traído los cánticos, Señor, de haber podido cantarte, Señor. Pero te pedimos tu gran misericordia en esta hora, que tú puedas hablarnos, en el cual nosotros nos encontramos, Señor, para poder tener un compañerismo alrededor de tu palabra. Señor, ¿qué es lo que queremos tener? Señor, que tú nos hables, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo pueda venir, Señor, y tomar cada palabra que hemos leído y tú puedas darnos a nosotros
ese alimento espiritual que necesita nuestras almas, Señor, que necesitamos, Señor, espiritualmente, Señor, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre Celestial. Señor, nosotros necesitamos ese alimento, Señor, ese pan espiritual, ese maná espiritual, Señor, para nuestras almas. Señor, necesitamos que tú nos hables. Señor, en esta hora toma dominio y control de nuestras vidas. Señor, toma dominio y control de cada ser, de cada pensamiento, Señor, de cada creyente, de cada hermano, de cada hermana, Señor. Señor, y que podamos estar expectantes, Señor, de tu palabra, qué es lo que tú tienes para nosotros en esta media mañana, Señor, ya pasada la media mañana, pero te pedimos tu misericordia, Señor. Atamos y reprendemos todo diablo, Señor. Tomamos autoridad que tú nos das del cielo contra todo espíritu inmundo que se levanta contra tu pueblo y contra tu palabra, Señor. Espíritus que son enviados a tu pueblo, espíritus de enfermedad, Señor. Espíritus que son enviados especialmente, Señor, por invocación, por sortilegio, Señor, a través de brujería, a través de hechicería. Sean deshechos en el nombre glorioso de Jesús, Señor, para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Padre Celestial, en esta hora deshacemos toda obra del diablo en el nombre glorioso de Jesús. Rompemos toda ligadura, Señor, toda atadura del enemigo en el nombre glorioso de Jesús. Toda enfermedad sea sanada, sea quitada. Todo espíritu de enfermedad sea reprendido en esta hora en el nombre glorioso de Jesús. Para tu gloria, tu honra y tu alabanza nos quedamos libres en esta hora y te pedimos tu bendición sobre tu palabra. Lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Realmente no pensaba un poco en esto, ¿no? El profeta habla abundantemente sobre lo que es redención. Habla abundantemente, muchos mensajes, ¿no? Es más, dedicó 3 mensajes para hablar de redención, que fue redención por la sangre, redención por poder y redención en plenitud de gozo. Hermosos mensajes, ¿no? Y yo meditaba en esto, ¿no? Porque se enfoca, ¿no? He escuchado muchos hermanos, ¿no? Y se enfocan en esta escritura que hemos tomado: erguid vuestros lomos, vuestro rostro, levantad vuestras cabezas, porque el día de vuestra redención está cerca, ¿no? Y enfatizan que la redención solamente es cuando Cristo viene, o sea, pero vemos de que el profeta habla que el plan de redención es aún desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo. Y es así, ¿no? El profeta lo enseña, lo remarca, ¿no? Y cuando habla de tipos, hombre de figura, dice, Dios tuvo que derramar su sangre, ¿no? Hablando de la redención que vendría, ¿no? Para quitarle la vestidura a sus hijos que se habían hecho de ellos mismos y para él vestirlos a ellos con pieles ensangrentadas, ¿no? Entonces, hablando no solamente del inicio, sino que la Biblia nos habla que de antes de la fundación del mundo, Dios entregó al Cordero, ¿no? Para nuestra redención, para nuestra salvación. Y salvación y redención van de la mano, ¿no? Y vemos de que Dios tiene 7 nombres de redención. El profeta habla sobre los colores de redención también, ¿no? Y cómo todo se entrelaza, ¿no? Y cómo todo empieza a abrirse. Empieza a abrirse el cuadro de qué tan inmenso es Dios, ¿no? Y nosotros nos agarramos por una parte y Dios empieza a desenvolverse. Y empezamos a ver de que es una fuente inagotable, y empezamos a ver de que vemos a Dios acá y empezamos a entender lo que el profeta expresaba cuando decía, yo veo a Dios en todas partes. Claro, porque él empezaba a ver el cuadro completo. Dios empezaba a desenvolver, a revelarse delante de este pequeño hombre, ¿no? Y él empezaba a hablar de Dios acá, y Dios en una plantita, y Dios allá, y Dios allá, y Dios en el cielo, ¿no? Y a veces nosotros tenemos una vista tan corta, ¿no? Que fraccionamos la palabra de Dios, ¿no? Y
y levantamos ismos, ¿no? Como hombres. Pero Dios todavía tiene su misericordia. Todavía Dios mantiene su gracia, ¿no? Mantiene su gracia. Y nos mantiene a nosotros solamente con su palabra y el mensaje. No con pensamientos de interpretación privada, ¿no? De que esto tiene que ser así, aquello debe ser así, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Leía, ¿no? Un post habían puesto la imagen del Tabernáculo Branham. Tabernáculo Branham no tiene servicios. Solamente uno puede ir a visitar, pero no hay servicios, no hay cultos. Dice, cuán glorioso el tabernáculo, la gloria, ¿no? Y empezaron a decir, hermano, dijeron hermano, la gloria es para el Señor. Dice, no, pero usted, comentario tan pequeño, puso una escritura, ¿no? El hermano que había comentado, ¿no? De que la gloria es solamente para el Señor, dice, y esa escritura para bebés. Y vemos de que se elevan tanto que empiezan a glorificar lo material, lo mismo que le pasó a Israel, ¿no? Israel tuvo un encuentro con Dios, ¿no? Hasta llegó a decir voz de Dios y no de hombre. Pero también tuvieron un momento donde dijeron queremos la voz del hombre y no de Dios, porque Dios empezó a tronar y empezaron a atemorizarse todos. Dijeron que hable Moisés. Entonces Dios usa al hombre para hablarle al hombre, ¿no? Pero el hombre se exalta a sí mismo, o exalta el tabernáculo, exalta los ministerios, exalta su propio don, porque sabe que tiene un don. Pero este mensaje no es para exaltarnos, para exaltar el tabernáculo, para decir qué fino que somos, qué revelación que Dios nos ha dado. No somos nada, hermano. ¿Sabe qué? No somos nada. Porque también hemos necesitado, igual que todos, de este plan de redención. Y el plan de la redención es salir de para entrar a. Y esto lo predicó y lo desmenuzó el profeta en estos 3 mensajes. La redención por la sangre, redención por poder y redención en plenitud de gozo. Y vemos que la gracia tiene 3 etapas. Y redención viene por gracia. Redención viene por gracia. Entonces vemos de que la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Sabemos que gracia quiere decir un don inmerecido. No lo merecemos. Porque somos malos. Porque nuestra naturaleza es mala. Pero Dios, a través de su misericordia, a través del sacrificio, Él se entregó a sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Y nuestros nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Por gracia nada más. Por amor. Los amé de pura gracia, dice la Escritura. Los amé no porque eran el más grande. No, los amé de pura gracia. Entonces vemos que nosotros venimos formados en maldad y concebidos en pecado. Pero nos encontramos con una palabra tan tremenda, con una revelación tan grande, que esto lo hace a Dios grande, no al hombre. Esto lo hace a Dios grande, no a los tabernáculos. Esto lo hace a Dios grande, no a los dones. Porque fue el que pagó por mí y por usted. Sabemos que no hay ministros, sabemos de que no hay iglesias, no hay obispos, ni arzobispos, ni cardenales, ni papas que haya podido salvar a uno. Entregar su vida y salvar a uno. No porque todos hemos nacido bajo pecado. Entonces el profeta nos habla sobre la ley y la gracia, dice el profeta la ley,
lo que sirve para hacernos entender que somos pecadores. Pero la gracia nos saca de esa condición. Nos saca de esa condición. Y entonces nosotros podemos ver todo esto tan tremendo, ¿no? ¿Verdad? Es tremendo, todo esto así. Y yo empecé a observar lo que dice el profeta. El profeta empieza a decir, cuando habla sobre sanidad divina, porque luego primero dice redención por la sangre. A través de la sangre encontramos redención en nuestras almas. Pero nuestra redención no ha sido completada, no estamos completos todavía. Porque la última parte de redención es cuando Él viene por mí. Entonces vemos los pensamientos, mire los pensamientos, no, sanidad divina para los pentecostales, nosotros. Pero el profeta dice, cuando habla en redención por poder, dice, usted está enfermo, por el poder de Dios tiene que ser sano, porque es una redención también. Entonces él empieza a hablar sobre los 7 nombres de redención, él es Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y vemos que los 7 nombres de redención los encontramos en Jesucristo. Él es mi sanador, mi libertador, ¿no? Mi consolador. Él es todo, Él es mi estandarte, Él es mi bandera. Él es el que está siempre conmigo, porque dice, donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaría en medio de ellos. Él estaría conmigo, estaría con nosotros. Él dijo que sería mi amigo, Él no me abandonaría. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo eso, Jehová te recogerá. Entonces encontramos promesas de la palabra y todo esto cuando el profeta habla sobre el gran libro de redención. Habla del libro de Apocalipsis, pero dice en una parte, dice, esta Biblia es un gran libro de redención. Entonces vemos cómo los pensamientos de muchos empiezan a quitarle, ¿no? ¿Por qué? Porque esta redención, a través de la gracia, encontramos beneficios. Nuestra salvación, la sanidad. Pero luego está la redención en completo gozo, en plenitud de gozo. ¿Por qué en plenitud de gozo? Porque yo ya sé que Él redimió mi alma. Él va a redimir mi cuerpo, también me va a cambiar. Y si no me cambia ahora, entiende, si estoy enfermo, Él es mi sanador, porque ese es su nombre de redención. Y en gozo, ¿por qué? Porque Él viene a buscarme. Ahora encuentro todas estas palabras, estas promesas. Y Él dice que Él vendría por mí. Vendré y os tomaré a mí mismo. Y entonces veo que en la palabra yo soy parte de Dios. De que yo soy una partícula de Dios. De que usted es una partícula de Dios. Por eso nadie puede tener un poder de Dios tan perfecto como el Hijo de Dios. Por eso la Biblia habla de que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Porque solamente ellos tienen ese poder. Ese poder de redención. Y a veces nos sentimos tan pequeños. Yo me siento pequeño, hermano. Leo la Biblia, escucho el mensaje, leo el mensaje y me siento pequeño. Miro a los hermanos y me siento pequeño. Yo decía, ¿por qué? Porque soy pequeño. Porque Dios es grande. Porque Él es el autor, Él es el pariente redentor. Él es el pariente redentor, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Entiende? El que consuma. El que lo hace verdad, el que lo hace una realidad. Entonces el profeta dice, Dios no necesita intérprete.
Si Dios lo dijo, la interpretación correcta es cuando Dios lo hace. Entonces Él es todo para nosotros. Todo para nosotros. Y vemos como los pensamientos. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero es una realidad como vemos, porque a veces también, porque yo me he encontrado en situaciones, ¿no? Que luego al venir a la Escritura y el mensaje me di cuenta que estaba errado. Y uno tiene que decir, perdóname, estuve errado. Y Dios bendice eso. El profeta dice, el único que puede arrepentirse y reconocer sus errores es un hijo de Dios, un cristiano. El único. Ahora nosotros venimos reconociendo que somos personas débiles. Somos personas débiles. Personas que quizás hoy estamos profesando cristianismo y todo lo demás, y mañana tenemos un tropezón y nos caemos. De cualquier índole. ¿Entiendes? Quizás luego lo encontramos fumando un pucho o cometiendo adulterio. Porque Satanás lo que trata de hacer de nosotros es aniquilarnos, dejarnos fuera de combate. ¿Por qué? Porque nosotros estamos profesando algo. Y el profeta dice, cuando usted dice que es un cristiano, usted es culpable de ser como Cristo. Y todo eso a mí me pone contra la espada de la pared. Sí, Señor, ayúdame. Aún cuando voy a trabajar en el colectivo, en el tren, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Porque cuando uno empieza a ver estas cosas, de que uno no es nadie, uno no es nada, porque la Escritura dice, sin mí, nada soy. Eso dice el Señor, sin mí nada sois. No somos nada sin Él. Y con Él que somos, solamente salvos por gracia. También tenemos todos los beneficios, podemos inflarnos, ¿no? Pero ¿sabe qué? El profeta dice, o tú, predicador, no eres más que un pecador que se convirtió hace 2 horas. O sea, no somos más. O sea, yo no puedo decir, sí, yo ya tengo 10 años en el mensaje, yo tengo un peso. No tengo peso de nada. ¿Entienden? Entonces empecé a ver de que no tengo un valor alguno, solamente para Dios. Entonces cada esfuerzo que hago no es para mostrarme, es para Dios. Entonces cada cosa que hago no es para justificar, no, es para Dios. Porque el profeta dice así, si usted no va a hacer nada de corazón, mejor no lo haga. Si usted no va a hacer algo, no lo va a hacer bien, entonces no lo haga. Entonces Dios nos ayuda a todos, a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran redención en nuestras vidas, ¿no? Y esta redención se tiene que completar cuando Él venga a buscarnos. Porque redención es volver al original. Redención es, estaba leyendo, buscando, ¿no? Comparando la palabra redención tanto del latín, porque uno cuando lo busca siempre te lo traducen del latín, y del hebreo, lo estaba buscando del hebreo y exactamente significa lo mismo, ¿no? Pero del hebreo es más exacto como el profeta lo dice. Tanto del griego como del hebreo dice comprar algo que uno ya tenía o devolver algo a su dueño.
¿no? O recomprar, dice. Pero en el hebreo termina diciendo, dice, comprar algo que ha sido puesto en la vitrina. Y el profeta habla, dice, porque hemos sido vendidos a la vitrina del diablo, ¿no? Fuimos puestos ahí en la casa de empeño. Y Él pagó el precio y nos compró. Nos trajo de vuelta. Redención es traernos de vuelta. ¿Y cómo nos trajo de vuelta? Porque estuvimos allá atrás. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros estuvimos en su mente. Eso lo sabemos, pero estuvimos en su mente. Entonces, Él nos compró y nos trajo de vuelta al compañerismo con Él. Entonces, podemos tener compañerismo con Dios hoy. ¿Cómo y por qué? Porque Él murió. Cuando Él murió, rasgó la pared separatoria. Porque pagó el precio, porque al haber culpa de pecado y mancha de pecado, Dios no podía acercarse al hombre. Por eso siempre hubo sustitutos del verdadero sustituto que era Jesucristo. ¿Cómo sustituto? Claro, porque el que tenía que morir era usted y yo. Pero Él vino a sustituirnos a nosotros y Él murió por nosotros. Pero antes vemos la sombra, los tipos y figuras en los animales, ¿no? En el cordero, el macho cabrío, los dos machos cabríos, ¿no? Las tórtolas, puñado de harina. Ver la sombra, los tipos y figuras, ¿no? Que hablaban de Jesucristo, de la obra de Cristo en la cruz. Ahora Dios nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un gran mensaje que desplegar. Entonces yo decía, no es tanto comer libritos. Está bien leer, porque está bien. Usted tiene que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Pero tiene que haber una vida espiritual, ¿no? Para poder manifestar. Entonces la misma Biblia nos habla, no podemos poner vino nuevo en odres viejos, ¿no? ¿Por qué? Porque el vino empieza a fermentar y a hacer cueros viejos, odres viejos, no tienen elasticidad, no pueden estirarse, y entonces el odre revienta y se pierden ambas cosas. El odre se rompe y el vino se derrama. Dice, pero poner vino nuevo en odres nuevos, ¿no? En la nueva naturaleza, en el nuevo hombre espiritual, en ese hombre espiritual, ¿no? Que puede recibir la palabra de Dios, ¿no? Porque aún la Escritura nos habla que debemos gozarnos si Él nos reprende y no castiga, porque nos tiene como hijos y no como bastardos, porque al bastardo lo deja caminar, lo deja que se vaya. Pero si nos tiene por hijos, Él nos reprende y nos castiga, y nos duele y lloramos, y sufrimos, y lamentamos. ¿Pero por qué? Porque hay una gran obra de redención que Dios está haciendo en nosotros. Saliendo para llegar a. Primero salimos del mundo, como lo tipifica el profeta, ¿no? Saliendo Israel de Egipto, cruzando del otro lado, ¿no? Caminando hacia una tierra prometida. Y nosotros, hay una tierra, me iré y os prepararé lugar para vosotros. Aunque Él dice, mucha morada en la casa de mi Padre hay. Pero iré y prepararé lugar para vosotros. Entonces, hay una promesa, hay una palabra que nos habla de que Él fue a preparar y nos viene a buscar. Gracias, Señor. Porque la palabra de Dios es grande.
Y si Él nos viene a buscar, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Y podremos cantar, Dios nos hace así, así haciendo siempre. Y podemos cantar muchas cosas, ¿no? Pero estamos preparados para irnos con Él en la última etapa de nuestra redención. Porque nuestras almas han sido redimidas. Si estamos enfermos, su nombre de redención es Jehová Rafa, mi sanador. Entonces Él puede sanar. Si estoy enfermo, Él tiene que sanarme porque es parte del plan de redención. Ahora, ¿estoy preparado para irme con Él? Dios nos ayude a chequearnos, a no dejar que nada impida de irnos con Él. El profeta dice, usted tiene que estar convencido, porque yo, si hay alguno que sabe, ese soy yo, dijo el profeta. ¿Pero por qué estaba convencido? Porque él sabía. Ahora yo también tengo que saber para estar convencido. ¿Pero dónde? En mi mente. Porque lo entendí. El profeta dice, no es por entender. Es por creer. Es por tomar la palabra y pararse en la palabra. Porque yo puedo entenderlo y saberlo, pero no me paro en la palabra. Muchos dicen que no entienden, que ya lo saben y se congregan. Años. Otros no oran. Años. Un hermano dice, ¿no? Salimos al evangelismo. Sí, pero no me sentís mal. Y nos pusimos a hablar de la oración. Justamente acá en el compañerismo. Pusimos a hablar de la oración. Y me dice, yo hermano, ¿sabés que hace rato que no oro? ¿Y cómo va a salir el evangelismo así? No, hace rato que no oro. Pero la gran ramera, tremendo. Otra vez fui a la casa, creo que ya lo comenté. Casa de un hermano, dice, hermano, justo llegó a la casa, justo viene. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Puedo hablar con usted? Sí. Justo vine a tomar unos mates con vos. Y charlando, sí. No, sí, estamos mal. Digo, ¿y ustedes oran? ¿Vos orás? Y no, hermano, en eso estamos fallando. Y bueno, ahí está tu problema. Ahí está tu problema. Creyentes, tratando de levantar un mensaje sin oración. Creyentes, tratando de hacerle que otro viva un mensaje que ellos no están viviendo. Entonces esto nos demanda a nosotros ser seres espirituales, orar, ayunar, dedicarnos a Dios. Yo no estoy hablando de ayuno de 40 días, como decía el profeta, usted ni se meta en eso, dice. Si no es llamado, ni se meta. Pero los hijos de Dios ayunan. Aún Jesús dijo cuando hablaba del demonio de epilepsia, dijo, esta generación no sale sino solamente con oración y ayuno. Ahora Dios nos ayuda a nosotros a poder ser espirituales. ¿Qué es lo que demanda a Dios de nosotros? Que demos diezmo todos los meses y que ofrendemos tanto dinero cada vez. No, Dios no demanda eso. Dios demanda un corazón contrito y humillado, reconociendo, sí Señor, esa es tu palabra, esa es la verdad, ayúdame Señor a ser un cristiano espiritual.
y poder desplegar este poder que tú nos has dado. Porque Dios le ha dado poder a sus hijos. Y hay una manifestación de los hijos de Dios que este mundo está reclamando, que este mundo gime por eso. Y hay necesitados que reclaman, y aún nosotros estamos siendo necesitados. ¿Entiendes? De ese poder. Si estamos enfermos, Él tiene que sanarnos porque Él lo dijo. Ah, sí, yo lo creo. Y después tengo una vida natural. Está bien. Y entonces el profeta dice, ¿cuánto duró su fe? ¿No? Cuando habla el mensaje, ¿no? Escuchen la corte. ¿No? Trataban de demandar al predicador, ¿no? Por una niña que había sido sanada y después estaba enferma de vuelta. ¿Pero cuánto duró su fe? Dice el profeta, ¿cuánto duró su fe? Después dice, sí, pero ¿cuándo lo va a sanar? Dios no dijo cuándo, pero dijo que lo haría. Entonces, debe mantener su fe. Debe seguir creyendo como en el primer día. Hasta poder alcanzarlo, hasta poder lograrlo. Hasta que ese diablo se vaya. Sea de enfermedad, sea lo que sea. Diablos en los creyentes, ¿sí? Porque le abrimos una puerta. Y un espíritu entra. Ese espíritu entra y luego hace desastre. Ese puede estar ahí. Pero en un momento dado se manifestará. ¿Entiendes? Pero yo quiero que el Espíritu de Dios se manifieste en mí. Y no el espíritu del diablo. Mucha gente no cree que hay espíritus, ¿no? O se burla de nosotros que creemos en el Espíritu de Dios y en Dios. Pero ellos creen en el humanismo. Ellos creen en brujería. Ellos creen en rezarle a los santos. Ellos creen en San la Muerte, en Gauchito Gil. Pero nosotros estamos aquí con lo verdadero, creyendo lo verdadero. Por eso Satanás quiere sacarnos de combate. Pero aquí estamos todavía resistiendo. ¿Por qué? Porque hay un plan de redención. Porque podemos ver las señales escritas en su palabra. Cuando ves estas cosas suceder, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Iba a tomar también la escritura de Efesios 1:11 creo que, donde dice, no contestéis al Espíritu Santo, sino hasta el día de vuestra redención, que nos guarda hasta el día de nuestra redención. O sea, la redención que está por venir, hay etapas, hay 3 etapas. Y el profeta lo predicó. Redención por la sangre, redención por poder y redención en plenitud de gozo. 3 etapas, ¿no? Y estamos esperando por la última. Y si estamos enfermos, ¿no? Poder hay en Dios para sanarnos. Poder tiene Dios para echar fuera ese espíritu de enfermedad, que da vida al germen de enfermedad, ¿no? Y cuando nosotros vemos, ¿no?, de que esto se relaciona, lo que es ser un cristiano, ¿no?, a través de muchas cosas,
espirituales que suceden. La Biblia nos habla sobre gobernadores en las regiones celestes, ¿no? Sobre principados y potestades, ¿no? Porque Dios puede tener sus colores. Hablamos de que Dios tiene sus colores y son colores de redención. Ahora sabemos que Satanás trata de imitar a Dios, ¿no? Y por ahí vemos a Gauchito Gil todo de rojo, igual que Baray BG. No, todo de rojo, ¿no? En las encrucijadas, en los caminos, en las esquinas. ¿No? Podemos ver todas estas cosas. Yo el otro día le mostraba a las chicas, ¿no? En casa le mostraba, ¿no? Uno trata de enseñar. Y si le es revelado, gloria a Dios. Porque uno puede enseñar y no es revelado. Entonces no lo tomarán. Pero si lo toman, librarán sus almas, ¿no? Porque está la moda, ¿no? La moda de las uñas, la moda de collares, modas de anillos, moda de pulseras, ¿no? Modas de forma de vestir. Pero solamente le hablé sobre las uñas, el pelo, los collares, y todo lo que sería billutería, ¿no? Entonces empecé a buscar una foto de alguna pompallera, ¿no? A ver si... Y encontré muchas. Entonces se la mostré, mire, ¿eh? Lleno de pulseras, lleno de anillos, las uñas largas, pintados. Digo, este es el espíritu que están en las gentes. Y la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, yo al ver esto, yo empecé a ver, ¿no? Y luego cuando lo traemos aquí al tabernáculo, el profeta cuando habla de espíritus seductores en contra de la palabra de Dios, digo, qué tremendo, ¿no? Porque uno trata de ayudar en algo que ve, pero todavía yo necesito que Dios me ayude en lo que yo no veo en mí. Que puedo yo estar creyendo que estoy correcto, tomo estas escrituras, pero puedo estar negando otras. Entonces, por esto yo traía este mensaje, ¿eh? ¿Cómo, hermanos creyentes del mensaje, dicen que sanidad divina solamente ya es para los pentecostales? Porque el profeta bien lo remarca, que es una parte de nuestra redención, sanidad divina. ¿Entienden? Entonces, ¿podemos nosotros tener espíritus que nieguen la palabra? Sí, porque podemos ver ministros tremendos, hablando cosas tremendas y negar sanidad divina. ¿Qué es la palabra? El profeta dice, usted no puede negar la palabra, no debe negar la palabra porque la palabra es Cristo. Entonces Dios nos ayuda a nosotros a poder tomar cada palabra que sale de la boca de Dios. Otro decía, bueno, hay que tener nuevos cánticos. Mientras vamos en la marcha hay que escribir nuevos cánticos y dejar los cánticos antiguos. Ahora yo veo el mensaje del profeta, dice, vuelvan a esos himnos viejos, de antaño. Dice, no, eso ya no hay que cantar más, esos cánticos que...
No, más, lo de Monte de Sion, más viejos todavía son. No, eso ya no, hay que cantar todo lo de Chile. Si no, no tenemos el espíritu. Ah, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, ¿no? Hay muchos cánticos de Chile que hay cosas que no están tan correctas, ¿no? Hay muchos ismos. Dios nos ayuda a nosotros solamente a glorificar a nuestro Dios y reconocer que Él es nuestro Redentor. William Branham no es nuestro Redentor. William Branham no ha pagado por nosotros. Solamente Él ha sido el mensajero del tiempo del fin, que Dios usó para revelar su palabra y traer los misterios de Dios ocultos por siglos. Una gavilla mecida que nos muestra quién es Él. Una gavilla mecida que nos muestra lo que la novia va a hacer en el tiempo del fin. Porque lo que hizo Malaquías 4 es lo que tiene que hacer la novia en este tiempo. Entonces podemos observar, ¿no? Nosotros vemos a través del mensaje que el profeta tenía el don de sanidad divina, ¿no? Que es el primer jalón, ¿no? El don de sanidad divina. Él siempre dijo y reclamó: yo he sido llamado para orar por los enfermos. El don de sanidad divina estaba en Malaquías 4. Y muchos eran sanados. En una oportunidad en el África, creo que no me acuerdo si ahora no me acuerdo si es en África o en la India, que fue donde los 7 camiones de aparato ortopédico más las sillas de ruedas y muletas fueron sacadas de las campañas al terminar la campaña de Malaquías 4, el hermano Branham. Ningún evangelista ha hecho tremenda obra, o Dios a través de este hombre ha hecho tremenda obra. Pero el profeta dice: yo he orado por mucha gente que no ha sanado también. Y dice: y cuando no ha sanado, lo dejé quieto. Lo he dejado quieto. Dios no me dijo lo que tenía, Dios no me dijo nada, lo he dejado quieto. Entonces vemos de que a veces Dios no sana al enfermo. Es una relación entre el enfermo, el paciente, y el gran doctor. ¿Entiende? Ahora, si hubiera un don de sanidad y usted viene a la fila para ser sanado porque hay un don de sanidad y no es sanado, usted no es sanado, no se desaliente. ¿Entiende? No se desaliente. Siga manteniendo la misma fe como en el primer día. Porque Dios sabe lo que hace. ¿Entiende? Porque cualquier creyente en la situación de Job, yo ya hubiese renunciado en la primera nomás, en el primer anuncio. ¿No? Vino el mensajero y mientras no terminaba de dar la mala noticia, ya venía el otro. ¿No? Y por último, la muerte de todos sus hijos. Yo capaz que en el primero ya hubiese renunciado. O en el segundo. Pero Job no estaba en pecado. Se mantuvo íntegro hasta el último. Y la Biblia dice que no atribuyó a Dios culpa alguna. Sino que dijo: Señor, yo he partido mi pan con el huérfano. No culpó a Dios, pero sí dijo: Señor, yo me mantuve íntegro, Dios, dijo. Nada más. Y luego empezó a lamentarse, ¿no? Maldito el día en que nací, ¿no? Claro.
pero no atribuyó a Dios culpa alguna. Pero se mantuvo firme, creyendo de que si Jehová dio, Jehová también quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios, siendo un redentor, ¿qué es redención? Devolver, comprar y devolver, volver al original, restaurar, recomprar, devolverle, le devolvió Dios a Job todo lo que poseía, duplicado, triplicado, y hasta sus hijos. ¿Entiende? En nosotros entonces, en nuestra gran oportunidad que tenemos nosotros, esta gran promesa, de que todos los que te quisieron y todos los que quisiste, te los concedo. En ese plan de redención también para nosotros. Si seguimos creciendo hasta el final, recibiremos lo que se nos ha prometido porque creímos hasta el final. Sigamos batallando hasta el final, porque nuestra redención está cerca. Porque estamos en el tiempo del fin. Estamos viviendo tiempos bíblicos, donde la naturaleza está desordenada, está clamando. Donde los tiempos están difíciles. Donde las pestes cada vez una es peor que la otra. Donde hay pestes nuevas, enfermedades nuevas. Pero Dios sigue siendo el mismo. Su palabra sigue siendo la misma. Con esto terminamos. Hay mensaje de Job, siervo de Dios, dice así. Así es como es hoy. Nosotros, siendo culpables, indignos, deberíamos morir. No merecemos vivir, no merecemos venir a Cristo. No merecemos pedir nada, pero Dios nunca miró a la indignidad de uno, Él miró al Cordero. Ahora, si Él no pudo encontrar falla en Cristo, entonces uno está libre. ¿Ven? Él murió en el lugar de uno. Ahora, si hay alguna falla en Él, uno todavía no está libre. Pero Dios lo examina a uno, Él examina al Cordero. Usted dirá, yo no soy digno de salirme de esta silla de ruedas en esta noche. Eso es correcto. Usted no lo es, pero Dios no lo examina a usted, Él examina a Cristo. Y Él es digno, entonces usted puede andar. ¿Ven? Eso es correcto, depende de lo que usted piense al respecto. Usted dirá, yo soy una mujer terrible, yo he vivido ilegalmente, yo he hecho, aún he quebrantado mi voto matrimonial, he hecho esto y señor Branham, yo le diré, yo he sido un borracho, he hecho esto, no importa lo que haya hecho, Dios nunca lo vio a usted, Él vio al Cordero. Y Él ya aceptó al Cordero, así que usted está libre. Dios no lo puede ver, Él ve al Cordero. Él murió en su lugar. Eso debiera de hacernos gritar. ¿No es así? Seguro que sí, cuando uno piensa en esas bases de la palabra. Mensaje, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Dice así. Este libro de la redención, este título de propiedad, este abstracto de título de propiedad, usted dice abstracto. ¿Qué significa abstracto? Es cuando
un título ha sido examinado hasta su origen, como esa pequeña gotita de tinta hoy en la mañana, cuando cayó en el cloro, volvió hasta su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha caído en la sangre del Señor Jesucristo, ¡oh, qué cosa! Eso produce un abstracto directamente hasta el Creador de nuevo. Usted llega a ser un hijo de Dios. El título abstracto de propiedad está en las manos del Todopoderoso. ¡Oh, qué cosa! Su redención significa plena posesión. Su redención significa plena posesión legítima a todo lo que fue perdido por Adán y Eva. ¡Oh, qué cosa! ¿Qué debiera ser eso para un cristiano nacido de nuevo? La posesión legal del título abstracto, del título de la propiedad de la vida eterna. Significa que usted posee todo lo que Adán y Eva perdieron. Hermanos, ¿qué de esto? La posesión de ese título. Mismo mensaje. Dice así. Adán no podía cumplir con los requisitos de la redención. Después de que vio él lo que perdió, había pecado, se había separado de Dios, estaba acá, de este lado del abismo, y así que él no podía redimirlo. Simplemente no lo podía hacer porque él mismo necesitaba redención, así que él no podía lograrlo. Pero la ley requería un pariente redentor. La ley de Dios requería un pariente redentor, si lo desea notar, pariente redentor. Y se encuentra en Levíticos capítulo 25. Pero la ley de Dios recibió un sustituto. Ahora, ¿qué si Dios no hubiera ofrecido tomar un sustituto? Pero el amor le constriñó a hacerlo. Que el hombre estaba sin manera de regresar. No tenía la manera de regresar, estaba sin esperanza. Pero la gracia de Dios midió con el pariente redentor en la persona de Jesucristo. La ley lo requería, la gracia cumplió con el requisito. ¡Oh, sublime gracia! ¡Cuán dulce es la ley de Dios! Requería un sustituto inocente. ¿Quién era inocente? Todos los hombres habían nacido por medio del sexo según el sexo, y todos. El único que no había nacido así había canjeado los derechos de la vida eterna, de ser rey sobre la tierra. Noten, la ley requería un pariente redentor para redimir alguna cosa perdida. La gracia cumplió con este requisito en la persona de Jesucristo. Un pariente tenía que nacer del linaje humano. Mensaje paradoja dice: Moisés representó la ley y lo sacó de Egipto. Y mientras que Josué representó la gracia que lo llevó a entrar a la tierra prometida, de otra forma, era la ley y la gracia eran dos aspectos diferentes del mandamiento de Dios. Ahora, la ley lo sacó Moisés y Josué lo llevó a entrar. También representa algo para nuestros días. Ahora representa, a medida que ellos iban de camino viniendo de Egipto para entrar en una tierra prometida, así hemos salido nosotros del mundo de Egipto, de caos, estando en nuestro camino a una tierra prometida. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. San Juan 14, saliendo de y entrando a. Mensaje paradoja. Es la ley la que nos trae a reconocer que estamos equivocados, pero es la gracia la que nos perdona. La ley no tiene esperanza de redención, por tanto no puede cumplirla. No tiene gracia porque la ley solo indica que usted es un pecador, pero la gracia le dice a usted cómo salir de allí. La ley es un policía que lo mete a usted en la cárcel, pero la redención
es aquel quien vino y pagó su multa, y saliendo de y entrando a la gracia. Mensaje de Jehová Jireh. Ahora en el versículo 14, y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Deseo hablar esta noche en el tema de Jehová Jireh. Ahora, Jehová Jireh es uno de los nombres compuestos de redención de Dios, y él es Jehová Jireh, el Señor se proveerá de un sacrificio. Él es Jehová Rafa, el Señor que sana todas tus dolencias. Él es Jehová Manasés, Jehová nuestro escudo, nuestra adarga, nuestra paz. 7 nombres compuestos de redención, y esos nombres compuestos de redención son inseparables. Esos son parte de Dios. Dios está representado en esos 7 nombres de redención. Todo el plan de redención yace en esos nombres. Gracias, Señor. Mensaje de redención por poder. Y el domingo en el tabernáculo, veo mucha gente del tabernáculo aquí. Tuvimos una reunión de escuela dominical hablando de la redención por la sangre. Y fue de tal inspiración para mí al punto de que todavía me siento en otra esfera por eso, por esa redención por la sangre. Y esta noche, después de que mi familia se vino temprano para el culto, para escuchar las alabanzas de la primera parte y todo eso, yo estaba en la habitación y me pareció que comencé a leer en la escritura y encontré algo. Pensé, bueno, si el Señor lo permite, hablaré un poquito de esto en esta noche. Entonces, redención por la sangre, el domingo, y ahora esta noche voy a hablar acerca de redención por poder. Y mañana por la noche voy a hablar acerca de la redención en plenitud de gozo, si el Señor lo permite, por supuesto, en sangre, en poder y en gozo. Redención. La repentina partida secreta de la iglesia dice así: la higuera está creciendo. ¿No pueden verlo? El día de la redención está cerca. Profetas falsos mienten, la verdad de Dios niegan. Que Jesús, el Cristo, es nuestro Dios. No pueden ver dónde estamos, pero andaremos donde los apóstoles han andado. El día de redención está cerca. Por temor fallan los corazones humanos. Piénselo. Sean llenos con el Espíritu. Sus lámparas arregladas y limpias. Mirad arriba. Mirad, vuestra redención está cerca. Mi buen mensaje dice: Señor Dios, en este gran momento, al mirar esta pequeña congregación y viendo los rostros rojos y las mejillas manchadas de lágrimas, sabemos que el gran agente secreto está cerca, el Espíritu Santo. Ahora escojamos nosotros el camino con los pocos despreciados del Señor. Si hay pequeñas discrepancias en nuestra vecindad, entre las personas, entre la iglesia o donde sea, que eso no tenga nada que ver con nosotros. Nosotros no manchemos más nuestros vestidos con cosas del mundo. Pues tú vendrás algún día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ese rapto repentino y secreto de la iglesia. Tú bajarás por esa colina del tiempo, por ese arco iris horizontal, para llevarte a la iglesia, porque la Escritura dice: la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en el cielo, en el aire, y para encontrar al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos míos, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nuestra redención está cerca. Nuestra completa redención está cerca. Hemos batallado, ¿no? Hemos batallado. Hemos luchado. Nos hemos cansado, sí.
Nos hemos dejado, sí. Pero el profeta dice, ¿no?, que vivamos como que si el Señor tardara, ¿no? Pero que nuestra forma de buscarlo a Él espiritualmente es como que si Él viniera ya. Trabajemos, vayamos al trabajo, como siempre. Cosas cotidianas del hogar, como siempre. Pero de acá adentro, que vivamos como que si Él viniera en esta noche, dice el profeta. Que podamos entrar en esa desesperación, en esa búsqueda. Sé que no es fácil. No es fácil. Porque Satanás quiere desarticularnos a nosotros. Dejarnos fuera de combate. ¿No? Como me decía un hermano de otro hermano, ¿no? Encontramos otro hermano, salimos de acá, lo encontramos justo, venía de allá de la esquina. Nos fuimos charlando hasta la Perón. Y tuvo una actitud tremenda, ¿no? Porque ese colectivo lo dejaba a la vuelta de la casa. El mismo colectivo que tomamos nosotros. El otro hermano bajaba en la estación porque se tomaba el de Soliverde. Y él se bajó con el otro hermano y le decía, pero quédate acá, si este te deja... No, vamos. Y me dice el hermano, me manda un mensaje y me dice, me desconcertó la actitud de este hermano. ¿No? Digo, claro. Porque dicen que no, pero nos desprecian. No nos quieren. ¿No? Dicen que no, pero nos desprecian. Entonces yo decía, pero por más que nos desprecien nuestros hermanos, hay uno que murió por mí y entregó todo por mí. ¿No? Es triste la situación de que uno ve, pero lo que uno vive en el espíritu es más glorioso que eso. Entonces eso no impedirá que yo siga buscando. Eso no impedirá que yo lo siga apreciando al hermano. ¿Verdad? Porque sé que es el diablo. Como otros no se juntan con otros porque no, aquel cayó en pecado. Pero si la congregación, si fue restaurado y la congregación lo perdonó, la familia lo perdonó, ¿no? Dios lo sigue bendiciendo. Pero otro me dice, yo no quiero descristianizar a nadie, pero no hay nadie que le diga, entonces vaya y dígale, hermano. Usted está cerca de la casa. Usted está cerca de su tabernáculo. Entonces vemos cómo tiran piedra el uno al otro, tratando de lastimar o descalificar al otro o de menospreciar, ¿verdad? Entonces el profeta dice, en aquel día allá, dice, va a haber un problema en el cielo. Si usted no se habla con su hermano acá, allá, va a haber un problema. Pero en realidad no va a haber un problema, porque, ¿verdad? Aquel que desprecia, menosprecia a su hermano es un homicida. Y los homicidas no entran en el reino de los cielos. Dios nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Porque sabemos mucho, y al saber mucho se condena demasiado, ¿no? Pero Jesús le dijo a la prostituta, ¿nadie te condenó? Yo tampoco. Vete y no peques más. Ahora, hermano, que usted estaba hablando del pecado, no. Estoy viendo que Dios tiene misericordia y perdona el pecado. ¿Entiende? Y si Dios restaura todavía, es porque Dios todavía es un restaurador y es un Dios perdonador. ¿Por qué? Porque la gracia no se ha ido. Entonces, si alguno cae, Dios lo levanta. ¿Entiende? Dios nos ayude.
Dios les ayuda a los demás. Dios nos ayude también a nosotros. Dios tenga misericordia de ellos, Dios tenga misericordia de nosotros. Porque nosotros también, pudiendo ser algo para muchos, vengamos a ser descalificados. ¿Entienden? Dios nos ayude, porque no somos indispensables, ¿no? Dios nos ayude. Hasta aquí quiero compartir con ustedes. Dios los bendiga. Podemos ponernos de pie. Gracias, Señor.